Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. A lo largo de estas emisiones de Sociedad Transparente, hemos venido hablando de las acciones que se llevan a cabo para impulsar el tema del derecho de acceso a la información y la transparencia gubernamental. En este programa nos referiremos el día de hoy a las distintas mediciones que se hacen para evaluar los avances o retrocesos en la materia. ¿En qué consisten estos estudios? ¿Para qué sirven? ¿Quiénes hacen las mediciones referidas? A los ciudadanos nos queda conocer los resultados, darles una debida interpretación y exigir a nuestras autoridades que se esmeren en cumplir con lo que marca la ley y realizar un ejercicio efectivo de rendición de cuentas. Acompáñenos. Desde que se crearon las leyes de transparencia en todo el país, organizaciones de la sociedad civil, órganos garantes y otras instituciones, tanto públicas como privadas, han venido impulsando mecanismos de medición de la transparencia. Estas mediciones permiten tener un diagnóstico de cómo se encuentra operando el sector público con sus dependencias y entidades en materia de acceso a la información, combate a la corrupción y políticas públicas con enfoque de transparencia. La Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, integrada de manera voluntaria por los 33 organismos de acceso a la información del país, otorgó por concurso al Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, el segundo estudio de la métrica de la transparencia en México, diagnóstico del estado del acceso a la información pública. El estudio tiene como objetivo encontrar áreas de oportunidad y de mejora en materia de transparencia y en los instrumentos que se han diseñado para ampliar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Habla Óscar Guerra Fort, presidente del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal y coordinador de este estudio. Y en esto que para muchos ciudadanos seguramente les llamará la atención, medir la transparencia, ¿se puede medir? Pues nosotros creemos que sí, porque es muy importante, porque bueno, la gente ha oído mucho, bueno, no mucho, pero empieza a escuchar el tema de la transparencia y el acceso a la información. Pero, por ejemplo, a mí me preguntan muy cotidianamente en reuniones sociales, etcétera, cuando les digo a qué me dedico, dicen, oye, ¿y el Distrito Federal sí es transparente o no es transparente? ¿Si hay acceso a la información o no la hay? ¿Cómo está el DF en relación a las entidades o la federación? No se trata de competir, se trata obviamente de ver cuál es el estado del arte que guarda el acceso a la información. Recordemos que este tema pues más o menos es novedoso en nuestro país. A partir del 2002 hubo las primeras leyes, digamos, estamos cumpliendo 7 años, por decirlo así, estamos todavía en la niñez, si lo homologáramos con la vida de un humano. Pero creo que es importante poder medir con un simple objetivo, medir para mejorar. Lo que decimos nosotros, lo que no es medible no se puede mejorar. Queremos saber dónde estamos fallando, por qué estamos fallando, para en ese diagnóstico, pues obviamente hacer una serie de recomendaciones y una serie de programas que puedan, digamos, fortalecer la transparencia y el acceso a la información, con el único objetivo de que la sociedad, digamos, tenga en sus manos este derecho y con él pueda estar vigilando, monitoreando, opinando y evaluando las políticas públicas de todos sus gobernantes, tanto a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel del Distrito Federal, con el objeto que obviamente con este monitoreo, este acceso a la información, pues se mejoren estas políticas públicas para el beneficio de todos los ciudadanos, que vean que este derecho permite, digamos, también defender otros derechos. Claro. Sin embargo, tanto en Puebla como en otros estados de la República se han hecho mediciones, se han conocido de órganos ciudadanos que califican páginas de internet, que tienen otro tipo de observaciones puntuales y directas hacia los gobiernos y también hacia los órganos garantes. ¿Qué pasa con esas mediciones? ¿Sirven de algo o no sirven? ¿Y cuál va a ser la siguiente etapa después de esta medición de métrica? Mira, es cierto, ha habido varias mediciones en el país, a veces las hacen las organizaciones de la sociedad civil, a veces instituciones educativas, investigadores o los propios órganos garantes. Bueno, ellos tienen la obligación en muchas leyes de estar evaluando frecuentemente. Pero lo que queremos es tener una evaluación integral y nacional, con una misma metodología, porque a veces si una institución educativa evalúa a Puebla,
y otra institución educativa evalúa el Distrito Federal, a lo mejor las metodologías no son comparables, ¿no? Entonces, aunque se está viendo alguna cosa común, no es comparable porque los parámetros fueron distintos. ¿Qué estamos haciendo? Pues solamente retomando todas las experiencias, tampoco se está inventando el hilo negro. ¿Qué es la transparencia del acceso a la información? Pues la transparencia del acceso a la información, aparte de una ley que lo garantice, pues es que los sujetos obligados, bueno, lo que nosotros llamamos las dependencias públicas todas, no solo el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los autónomos, las universidades, tengan la información básica que los ciudadanos necesitan consultar. Por ejemplo, su nómina, sus percepciones, cuál es su normatividad, qué servicios ofrecen, qué trámites, cómo se pueden realizar estos trámites, qué presupuesto tienen, cómo lo ejercen, qué han logrado, digamos, dentro de sus objetivos para mejorar a la ciudadanía, si es un instituto de vivienda, cuántas viviendas ha construido, cómo, digamos, se puede acceder a un crédito para vivienda. También deben reportar, obviamente, las auditorías que les hacen, si esas auditorías qué resultados tienen, si las observaciones que les hacen las han solventado, con el objeto de mejorar el uso de los recursos públicos. Entonces, bueno, lo que nosotros medimos es ver si realmente esa obligación que tienen por ley la están cumpliendo y con qué calidad. La otra parte es, bueno, que uno en la ley pues dice que uno puede tramitar solicitudes de información, ya sea de forma personal, en otras de forma electrónica y en algunas hasta de forma telefónica. Bueno, lo que vemos es que esas oficinas que se encargan de recibir esas solicitudes de información que hacen los ciudadanos, pues obviamente cumplan lo que la ley dice, que estén señaladas para que los ciudadanos las puedan ubicar, que se les oriente cuando ellos llegan de cómo pueden llenar los formatos, o se les oriente si son electrónicas cómo pueden acceder a esas solicitudes, y también se les oriente que en dado caso que la respuesta que ellos reciban no les sea satisfactoria, pues se les diga que pueden interponer un recurso de revisión, un recurso de queja, con el objeto que si ellos tienen la razón, el órgano garante garantice que se les entregue la información. Entonces eso. Y lo otro que medimos, que es muy importante, y lo hacemos con una técnica que se llama usuario simulado, les hacemos preguntas en todos los estados y en todos los municipios, preguntas homogéneas, que ellos obviamente no saben qué preguntas les vamos a hacer, y entonces medimos la calidad de la respuesta. Primero si hay respuesta, ¿no? Y después si la respuesta es satisfactoria en términos de lo que la ley marca, de que si es información pública. También vamos a preguntar sobre información reservada, y entonces ellos, si es reservada, tendrán que explicarle al ciudadano, o sea, motivarle, fundamentarle, como dicen los abogados, por qué esa información no se la pueden dar, cuál es el riesgo que se corre o el daño que se puede generar, y en qué momento a lo mejor esa información puede ser pública. O también vamos a preguntar sobre información confidencial, porque muchos o la gran mayoría de las dependencias públicas manejan a veces datos nuestros y que no pueden entregarse a las otras personas, están haciendo un mal uso de ellos, y entonces también vamos a medir que apliquen perfectamente estas cuestiones que tienen que ver con la confidencialidad o el manejo de datos personales, y que solamente pueden ser utilizados por aquellos que son poseedores de los mismos. Entonces la idea es medir esta calidad de la respuesta. Transparencia Internacional es la única organización no gubernamental a escala mundial dedicada a combatir la corrupción. Desde 1999 se constituyó el capítulo México para generar cambios concretos en el marco institucional y en la cultura de la legalidad en México. Esta organización también realiza estudios, en este caso enfocados a conocer el índice de corrupción en el gobierno. Al respecto habla Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Bueno, Transparencia Mexicana es parte de un movimiento global que se llama Transparencia Internacional. Tiene su sede en Berlín. Es un movimiento anticorrupción que inició en 1993 y su objetivo es, pues sobre todo, alertar a gobiernos y sociedad sobre los costos, las consecuencias, el impacto que tiene la corrupción en nuestras vidas, y hacerlo de manera sistémica, es decir, no a través de la denuncia de personas o de actores concretos, sino reconociendo que hay problemas estructurales en nuestra vida que merecen ser atendidos pues de forma más integral. ¿Cómo trabaja Transparencia Mexicana? ¿Qué es lo que mide? ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el antes y el después?
Mira, la parte de la medición es una parte muy importante del trabajo de transparencia porque se sale de esta vieja mitología de que la corrupción es un monstruo de 1000 cabezas que no puedes asir por ninguna parte. Cuando empiezas a medir los fenómenos, cuando tratas de darle una dimensión mucho más particular, entonces puedes corregirlos. Lo que hemos hecho en los últimos 10 años es tratar de llevar el tema de medición de corrupción a cosas muy concretas, cosas que afectan la vida de los hogares en una entidad federativa, en un estado como Puebla, en el Distrito Federal, a lo largo del país, medirlos con la mayor exactitud posible. Este no es un fenómeno sencillo de medir, la gente no guarda recibos sobre los sobornos pagados, pero de alguna manera darle una dimensión que pueda ser atendida por las políticas públicas. Entonces, lo que medimos es, por ejemplo, la frecuencia de corrupción para acceder al agua potable, para tener una licencia de conducir, para obtener una licencia de construcción, todas esas interacciones entre ciudadanos y gobierno que hacen la vida cotidiana, pero que también hacen la razón de ser de los gobiernos. Al medir la frecuencia de corrupción en esto, le entregamos a la sociedad de cada uno de los estados de la República un reporte que es público y abierto sobre el estado en el que se encuentra su entidad en relación a sí misma y en relación a otras entidades del país. A partir de eso suele haber una muy buena reacción de parte de autoridades o de ciudadanos para corregir algunos de los problemas que han sido medidos por nuestros reportes. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de corrupción? Sabemos que es muy amplia este catálogo, esta clasificación tal vez de rubros donde ustedes evalúan y detectan que se dan estos casos de corrupción. Sin embargo, a nivel nacional, ¿en dónde se concentra el problema y cuáles son los orígenes de estos problemas? Mira, Blanca, hay dos tipos de problemas. Unos que son graves por el número de veces que se repiten a lo largo del tiempo, es decir, por su volumen. Por ejemplo, los que están vinculados con el automóvil. El automóvil es una fuente inagotable de corrupción en el país porque tiene tantos trámites asociados a su uso que normalmente es un espacio donde se presentan muchos actos de corrupción. Pero hay otros donde el volumen es menor, pero la gravedad no es necesariamente idéntica. Por ejemplo, el tema del acceso a la justicia, el tema del trato, por ejemplo, con un ministerio público, la denuncia de un procedimiento penal, asuntos relacionados, por ejemplo, con la provisión de agua potable. Y ahí, aunque la frecuencia, el volumen no es tan alto, el impacto que tienen estos actos de corrupción sobre las vidas de los mexicanos es tremendo y devastador, ¿no? Entonces, son de dos tipos, los que son muy frecuentes en volumen y los que son muy graves por el tipo de corrupción que representan. Claro. Particularmente México, comparado con el resto del mundo, ¿qué lugar ocupa? ¿Y qué ocurre que en nuestro país se den tantos casos de corrupción? ¿Cuál es el origen de este problema? Me gustaría decirte que México está en el lugar que le corresponde, pero en realidad no es cierto. Siendo la 13ª economía del mundo, México lamentablemente se encuentra alrededor de la posición 64 de 133 países, esto es la media tabla. Somos tan medianos en esto como lo somos en fútbol y en otras muchas disciplinas. No somos un país de excelencia, ni siquiera en corrupción, es decir, no somos campeones mundiales ni de corrupción. Estamos a media tabla y nos encontramos en una posición sumamente incómoda, que es la de estar ya por casi una década en el mismo lugar internacional. Es decir, México no se mueve ni con los muchos esfuerzos que se han hecho en acceso a la información, en la consolidación de un derecho como el derecho a la información, ni aún así hemos podido rebasar el peso lacerante de la corrupción que teníamos pues, estructuralmente en nuestra vida, en nuestra cultura. México está a media tabla y no debería estar ahí, ¿no? México debería estar en los primeros 25 países del mundo, en lugares, por ejemplo, de países como Chile. Chile es la posición 21 del planeta Tierra, es un país que comparte nuestra historia, el Imperio Español, el hecho de haber sido colonia y que sin embargo se pudo deshacer de todas estas ataduras y darse el lugar que le corresponde en la tabla internacional. En algunas ocasiones, los gobiernos que son evaluados han manifestado reservas o incluso rechazo a los resultados emitidos por esta organización. Pero, ¿cuál es la base de este estudio?
Federico Reyes Heroles, presidente ejecutivo de Transparencia Mexicana, se refiere a este tipo de posturas políticas. El estudio de Transparencia Internacional sí es un estudio de percepción. Sí. Y de ese estudio se desprende precisamente la percepción que tienen personas que están en el sector financiero, personas que están en el gobierno, en las empresas, etcétera, y ciudadanos comunes. El internacional, donde viene México rankeado con 3.5, si no me recuerdo, 3.6 sobre 10, ese es de percepción. El que hace Transparencia Mexicana es de percepción y de hechos. Fue el primer estudio, el estudio pionero, por eso ahora nos lo están copiando, lo cual nos da mucho gusto, en donde no solo se trata de percepción, sino se trata de cuánto fue el costo de la corrupción, en particular de las mordidas en servicios a hogares, por año. Entonces, quien le diga a usted que es pura percepción es que no ha metido las narices bien en el estudio. Precisamente el valor, y es un diseño mexicano, en donde participaron muchos especialistas, el valor de nuestro estudio es que no nada más es percepción, sino que tiene una parte de datos duros, y es a partir de ahí que se hace el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Yo le diría generar una competencia entre las entidades de la República, una competencia abierta entre las entidades de la República que están atendiendo esta corrupción que afecta a los hogares y las que no. Es una competencia que ojalá algún día se cierre tanto que ya no sea útil el índice, eso sería lo deseable. Pero también es una forma de castigar a los que no se están ocupando y de premiar a los servidores públicos que están haciendo bien sus cosas. Nos ha tocado cuando alguna entidad sale en primer lugar que se haga una especie de fiesta, porque es el reconocimiento externo a un trabajo que se ha venido haciendo silenciosamente en las oficinas. Como ya hemos manifestado, desde noviembre de 2009 y hasta marzo del presente año, se realiza el segundo estudio de la métrica de la transparencia. El presidente de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información, César López, da a conocer la importancia de este estudio. Estos diagnósticos, acabamos de tener la tercera reunión de este tipo para ir impulsando y avanzando en este tema, que es el segundo estudio de la métrica de la transparencia, que no es más que, en palabras ciudadanas, el evaluar cómo estamos en estos momentos, cómo estamos. Y como bien se decía en esta reunión, lo que no es medible, pues a lo mejor no lo podemos corregir. Tenemos que medir para saber en qué estatus estamos y de ahí hacer las medidas correctivas necesarias para ir avanzando en el tema. Este segundo estudio de la métrica de la transparencia pues está siendo impulsado por la propia COMAIP, en conjunto por los organismos garantes de todas las entidades. Hay una subcomisión creada ex profeso para ella, que le llamamos subcomisión ampliada. ¿Y ampliada por qué? Pues porque ahí en ella participan no solo ya los propios representantes de los organismos garantes, sino también organismos de la sociedad civil a través de instituciones tan reconocidas como Transparencia Mexicana, Artículo 19, Fundar y Alianza Cívica. Pero también, por otro lado, involucramos a las entidades gubernamentales a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, y que en esta subcomisión pues están representados por los señores secretarios de las gestiones de la función pública del Estado de Morelos y del Estado de Puebla. Y bueno, terminamos con esta tercera reunión para dar pauta ya a la invitación a las instituciones educativas para que lleven a cabo ellas el estudio. O sea, nosotros direccionamos únicamente, no vamos a tener injerencia directa ni en los cuestionarios, ni mucho menos en lo que, digamos, son términos generales, pero ya la institución que logre llevar a cabo a base de un proceso de selección, pues será la encargada de elaborar desde las preguntas, etcétera, y que serán de una manera confidencial para que salga lo más transparente y lo más claro posible que la anterior métrica de la transparencia. Frente a estas evaluaciones, ¿cuál es la actitud del gobierno del Estado de Puebla? Platicamos con el secretario de la Contraloría, Víctor Manuel Sánchez Ruiz. ¿Está preparado Puebla para cualquier evaluación en materia de transparencia? Sí. En términos de nuestra ley, que está cumpliendo con cabalidad la reforma constitucional del artículo 6, por supuesto que sí. La tenemos en cumplimiento. Debo de marcar que la vigilancia que se hace es una organización que apostamos a quien vigila
el caso de la CAIP, el caso de la CDCAP, tiene un actor de origen y somos complemento, que es el sujeto obligado. Es donde nace la construcción de la transparencia. ¿Quién vigila al vigilante? La transparencia es una mesa que ponemos y que todos nos vemos. Para hablar de transparencia hay que ser transparente. La apuesta que hacemos es al denominador común de todos, que todos veamos lo que estamos haciendo y sobre todo el ciudadano que opine y que demande sus servicios. Y en la casa de cristal, pues nadie se puede ocultar algún defecto. En los próximos meses habremos de conocer los resultados de la métrica de la transparencia y del estudio que realiza Transparencia Mexicana. Sin duda, los poblanos encontraremos nuevas áreas de oportunidad y de mejora si queremos construir un Estado más transparente y con un mejor desarrollo. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.